Bienvenido a este video sobre historia de la arquitectura, donde hoy hablaremos sobre la arquitectura barroca y la arquitectura barroca americana, presentado por Carrizo Leandro y Toledo Alexander. Para iniciar con el tema necesitamos adentrarnos en la cosmovisión de Europa. Europa afrontó una gran crisis donde Lutero expuso una tesis criticando la institución de la Iglesia, su poderío y su economía. El daño infligido por la Reforma Protestante fue enorme. La Iglesia necesitaba una contrarreforma que pusiera orden en la ciudad y desmales que se venían practicando hace tiempo, que diera una respuesta contra la Reforma Protestante. Europa sufriría una transformación religiosa y el poder de la Iglesia se separa en diferentes confesiones protestantes. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. La ciudad de Ginebra se convierte en un estado de corte teocrático totalitario. Incluso Enrique VII crea la Iglesia de Inglaterra. En Trinto se celebra un concilio que puso el orden en el clero. Se eliminaron algunos abusos de poder, se reformó la administración y se idearon nuevas formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. Es donde nace el arte barroco. El barroco nace como un vehículo de expresión hacia la gloria de Dios y la Iglesia. Un arte retorcido, dramático, que abusa de la ornamentación, triunfa en toda Europa, incluso en la zona protestante. Se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico, donde el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder está centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso en fin a las guerras civiles. La iglesia de San Carlos es una de las obras clave del barroco italiano. Es un hecho que una de las características de la arquitectura barroca es su fachada ornamentada. Era una época de crisis. Por ejemplo, Borromini utilizó en su fachada materiales pobres, como el caso de yeso o estuco, pudiendo modelar o ondular las formas como la fachada, embelleciéndola sin que los espectadores se den cuenta del material pobre. También cuenta con columnas en 5 órdenes, pero solo para decoración. Incluso en la fachada repite arco y la coronación de santos e imágenes religiosas. En el siglo XVI los colonizadores de Europa se van integrando al continente americano, a pesar de que anteriormente España y Portugal, ramas principales de las conquistas, sometieron, robaron y dominaron a los distintos pueblos aborigen, logrando implementar su modelo de vida, ideología y costumbre a lo largo del continente. Cada iglesia que se construyó por orden de la religión católica tenía que ser arquitectura monumental, con nuevas características que llamen la atención a los habitantes de las distintas regiones. España conquistó un territorio tan amplio que los aborígenes pertenecían a distintos imperios, por cual tenían otras creencias o culturas distintas. Es la razón por la cual las iglesias de distintas zonas no son parecidas. Entonces España empieza a considerar a la Nueva España como un territorio fértil para la utopía cristiana. Deciden reafirmar y expandir la fe en toda la región impregnada en un humanismo religioso, que va a abrir el camino al sentimiento y la devoción que exterioriza el espíritu barroco. La arquitectura barroca logra su inclusión a la región como un movimiento para la integración cultural. La razón por la cual las iglesias de las distintas zonas no son parecidas es porque el barroco empieza a fusionarse con la arquitectura indígena americana. Por ejemplo, en las fachadas implementaban ornamentaciones de la cultura maya, azteca o guaraní, dependiendo de la zona que esté ubicada la misma. La construcción de iglesias y catedrales entrelazaba la sociedad de la Nueva España y el Imperio español. Buscaban en la Nueva España nuevos creyentes donde ayude al crecimiento del imperio. La monarquía católica incluso dicta el patronato de regio, que son privilegio y autoridad al Papa, que le brindan un poder para poder fomentar la fe, que los utiliza para enviar misioneros a todo el territorio americano. La Catedral de México presenta 4 fachadas en las que se abre portadas flanqueadas por columnas y estatuas, obra monumental que cuenta con 5 naves que se componen numerosas cantidades de bóvedas, arcos y columnas.